yo solamente quiero brevemente agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan, agradecer la presencia de todos los familiares de don Fermín Estrella Gutiérrez que nos acompañan y al público en general. No quiero dejar de mencionar que en un día como ayer, 23 de abril, ya un poco lejano de 1616, fue enterrado una de las mentes más lúcidas y más creativas de la historia de España, como fue don Miguel de Cervantes. Desde entonces, el 23 de abril, no solamente es el día de San Jorge, sino que es el día del libro, y en Roquetas lo festejamos no solamente con un día, sino con una semana de actividades. La mejor manera de empezar esta semana es con este encuentro, con nuestra memoria, con nuestro pasado, con nuestra historia, con nuestras letras. Y de parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar también quiero darle nuestro más sincero agradecimiento al Instituto de Estudios Almeriense de la excelentísima Diputación Provincial de Almería y a la cabeza nuestro compañero don Rafael Aguilera, porque han colaborado extraordinariamente para llenar de riqueza y llenar de contenido esta Semana del Libro en Roquetas de Mar. Sin más, pues paso a presentar a los miembros de la mesa, agradecer, como no, la presencia de nuestro alcalde, don Gabriel Amat, que en este caso puede estar no solamente como alcalde, sino como presidente de la Diputación Provincial, porque hablamos de la historia y de las letras y de las tierras, no solamente de la tierra, sino de las tierras de Almería. Muchas gracias, alcalde. Y bueno, y los ponentes que apasionadamente han llevado a cabo esta investigación y a quien tenemos que agradecerle esta recuperación de nuestra memoria, don Ignacio Jiménez y don Gabriel Cara, que nos van a ilustrar acerca de este personaje que forma parte de nuestra tierra, de nuestra historia y de nuestra vida. Entonces, ya sin más, tiene la palabra don Ignacio Jiménez para empezar con esta conferencia. En primer lugar, aunque don Manuel ha hecho el capítulo de agradecimiento, nosotros, Gabriel y yo, queremos hacerlo también personalmente, principalmente al Ayuntamiento, porque nos ha acogido en este acto. Queremos también particularmente hacer un agradecimiento a doña María Dolores Ortega, que nos ha prestado su apoyo en todo momento, concejala de Cultura del Ayuntamiento, y a su asesor cultural y de Educación, don Manuel Cruz. Al Instituto de Estudios Almeriense, en las personas de su presidente, don Rafael Aguilera, y su coordinadora de publicaciones, doña Nieves Molina, por creer ambos en este proyecto desde el primer momento en que se lo expusimos, colaborando con su aportación en la realización del mismo. Gracias a la familia de apellido Estrella, que hoy nos acompaña y que ante la ausencia de las hijas de don Fermín, que como saben ustedes están en Argentina, cubren con su presencia el calor familiar que este acto necesita. Pero no quiero dejar pasar la presencia en espíritu de dos miembros de esa familia muy amigos míos y que hoy no nos pueden acompañar porque nos dejaron para siempre y que a buen seguro les hubiera gustado estar aquí hoy con nosotros. Me estoy refiriendo concretamente a Carmen Estrella y a Pepe Cerrudo. Agradecimiento a los familiares y amigos del Marchal y de Enix, que se han desplazado para acompañarnos en la memoria de este hombre que se sentía un marchalero más. Saludo al grupo, sé que hay algunos argentinos, y saludo al grupo de argentinos que se han sumado a este acto. No olvidemos que don Fermín amó a esta hermosa tierra y en palabras que tengo recogidas de él nos dirá: personalmente quiero a la Argentina como a mi segunda patria y no puedo sino referirme con gratitud a un país en el que he recibido estímulos, satisfacciones y beneficios sin cuento. Por lo tanto, don Fermín es no solo el poeta de Roquetas, del Marchal y de nuestra Almería, sino también el gran poeta argentino. Agradecimiento también a Mariquina y Carmen de Estudio F8 por su gran trabajo, aportando a su profesionalidad, sensibilidad y corazón por nuestro personaje. Son las autoras del DVD que nos acompaña y que, ya les digo, lo han hecho con mucho cariño. Por último, saludar y agradecer a todos los presentes, amigos y público en general,
el que hayáis venido para acompañarnos en este acto, porque, vamos, no, de verdad que no hemos tenido, como se suele decir, ninguna intención mala en escoger un día donde hay un partido tan importante que nos ha privado la presencia de muchos. Por eso tienen ustedes más mérito y les damos muchas gracias, Gracias también a estas dos excelentes personas, una que tengo sentada aquí a mi lado y otra que está aquí, que es don Luis López Navarro, que son los ponentes que me van a acompañar en este acto. Voy a hacer una pequeña cuña en favor de mi compañero, me lo van a permitir las autoridades, decirles que este hombre merece un homenaje, ya va siendo hora, y vamos a aprovechar la presencia de las autoridades para que en su momento, cuando puedan, y se acuerden de que este acto puede repetirse en honor de él. Bueno, pues sin más, yo lo que quiero es también que lean, que escuchen una carta de agradecimiento que la familia desde Argentina ha escrito. Un familiar de don Fermín va a tener la satisfacción de leer esa carta. Ana María Cañadas Padilla, por favor, sube. Bueno, esta carta la manda María del Mar para darle las gracias a todos los presentes. Y dice: querida familia y amigos todos, gracias por haberme acompañado en este largo peregrinaje de llevar el alma de papá a su verdadero destino final, Almería, y ahora Roquetas, que con tanta generosidad abre sus brazos para que reciba estas memorias de un niño de Almería y su romancero de Almería. Muchos mails han cruzado el océano en ir y venir de Buenos Aires a Roquetas y de Roquetas a Buenos Aires, contándonos este sueño ya hecho realidad. Muchas veces fue vuestra voz alentándome cuando los vientos soplaban en contra o cuando directamente no soplaban, y vosotros, desde tan lejos, extendíais vuestras palabras para abrazos reconfortantes nuestros. Otras veces nos unía la misma alegría de la certeza de la edición. Ustedes le suman ahora las valiosas fotos que, a pesar de haber enviado antes, no pudieron publicarse en los libros. Fotos muy importantes para graficar el derrotero de la vida de este poeta almeriense. Fotos de gran valor efectivo e histórico y también. Por eso, gracias a familiares, amigos, a todos. Gracias, Roquetas, por este merecido homenaje de recepción que le brindan a un notable almeriense que siempre, hasta el último minuto, los llevó en su corazón y en su recuerdo. No hacen nada más que devolver un mismo amor compartido por los hijos de esta tierra tan valiente y entrañable. En nombre de mis hermanos y en el mío propio, vaya este abrazo emocionado. Sin más, vamos a dar a conocer quién era este hombre llamado Fermín Estrella Gutiérrez, cuáles son sus méritos para que este homenaje lo tengamos en honor de él. Comenzaré diciendo que pocos lugares de España podrían parangonarse a Almería, Roquetas y el Marchal de Denis si tuviéramos que establecer una valoración de las motivaciones poéticas que sus lugares y paisajes han suscitado y deberán seguir suscitando para inspirar bellos poemas. Un día, estos lugares fueron visitados en trance de realidad y en sueño, por un espíritu de selección para que toda la profundidad lírica de su ambiente y de sus gentes quedara para siempre transmutados en unos hermosos poemas que es canto emotivo y nostálgico de la tierra amada. El autor de esta inspirada ofrenda fue el insigne poeta almeriense argentino, don Fermín Estrella Gutiérrez. Para empezar, vamos a explicar la relación de don Fermín con Roquetas, y esto lo hará quién mejor que mi compañero Gabriel, que con sus sabios conocimientos de la zona y de la familia roquetera nos va a ilustrar quién fue el primero de la familia Estrella que vino a Roquetas, cuándo sucedió esto y en dónde se ubicaron. Una vez que mi compañero Gabriel nos haya situado a don Fermín en Roquetas a través de la vinculación de sus abuelos y, por lo tanto, ver cómo sus raíces paternas son roqueteras, continuaremos primero, después con una cronología. Gabriel, tiene usted la palabra. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño recorrido. Francisco Estrella Martos llega a Roquetas en el 1752 y era de profesión jornalero y temporero. Esta palabra de temporero nos da a decir que este hombre era empleado de la Salina. La Salina
estas salinas tenían un caserío en las Salinas Viejas, ubicado en el ángulo que hace la carretera del Sabinar al Solanillo. A partir de ahí se expande la familia y ya toman como profesión, hay ganaderos y sobre todo militares. Como le digo, emocionante ver cómo a través de los censos, desde el 1754, que los tengo todos de 50 en 50 años, cómo estos estrellas sabían todos leer y escribir. Es una cosa rara, pero todos los censos, hasta el 80% de las personas que venían, no sabían leer y escribir. Aparte de eso, ya se destaca la familia de Fermín Estrella Martínez. Es cuando empieza la bifurcación de todas las estrellas de Roquetas. Ya estos eran 10 hermanos y a partir de allá empiezan ya a expandirse por todo el pueblo. Siguen ubicados en las Salinas Viejas. Estos intervienen como políticos en los ayuntamientos, estaban como hombres buenos dentro del juzgado, eran un mediador que había entre el juzgado, entre el demandante y el demandado, antes de llegar al juzgado, que ahora, por cierto, parece que están moviendo eso un poco. Este caserío de las Salinas, que estaba ubicado, donde he dicho anteriormente, había una ermita. Esta ermita, tenemos bastantes documentos que proceden del archivo de la iglesia de Vícar, muy bien explicativo de todo esto, pero hay algo que no sabíamos y, por cierto, un tal Estrella, don Luis Estrella Maldonado, nos dijo que él conoció la ermita en pie y que en la puerta principal, debajo del espadín donde estaba la campana, había un escudo con un caballo y un señor con una espada o una cruz. Esto nos ha dado a entender lo que estábamos estudiando, pero no hemos llegado a nada cierto, que podía ser Santiago, la ermita de Santiago. Ya en esa ermita tenemos en los libros y documentos que se hicieron se formaron muchos matrimonios y además se bautizó mucha gente. A partir de esa ermita fue cuando empezó a funcionar la ermita del Castillo de Santana. Como hemos dicho, estos estrellas, y volviendo otra vez a estas raíces, formaron parte dentro de lo militar ya a partir del 1860 en la Guardia Civil. Anteriormente, 50 años anteriormente, fueron carabineros y también formaron parte de la Armada Española. Algunos de estos estrellas estuvieron en los combates de Cuba en el 1898. Y a partir de ahí, pues, ¿qué más le puedo explicar? También quiero explicarle que tengo el archivo histórico, parte del archivo histórico local, lo tengo yo. Si alguno tuviera gran interés en hacer su árbol genealógico, que tengo hecho ya unos 15 o 20 árboles genealógicos a partir de Francisco Estrella Martínez, los tengo hechos casi todos, pero luego se expande, entonces tendríamos que ser 2 o 3 meses en terminarlos. Pero si alguno quiere documentación para hacer su árbol genealógico hasta el día, no tengo inconveniente en que vaya, me visite a mi archivo y yo le puedo facilitar todos los documentos que quiera. Y ahora, al terminar, si alguno quiere hacer alguna pregunta, cuando terminemos, pues estoy dispuesto a ayudarle en todo lo que pueda con respecto a Fermín Estrella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Gabriel Cara. Continúa la intervención don Ignacio Jiménez. Como bien nos ha ilustrado mi compañero Gabriel, ya tenemos a los Estrellas ubicados en Roquetas, pero los hijos de José Estrella Fernández, que fueron, como él ha dicho, 7 u 8, la determinación total no se sabe, pues sabemos que José Estrella Martínez, de él procede la familia Estrellas Maldonado, que son los salineros que se quedaron aquí. De otro hijo, Agustín Estrella Martínez, proceden los Estrella Quirantes, que fueron también carabineros, y de este mismo señor proceden pues los Estrella López, que serían los de Federico Estrella de la bodega Estrella, y de un tercer hijo, Fermín Estrella Martínez, que se casó con Antonia Magán Paniagua, natural de Enix,
es donde proceden pues 4 hijos que van a ser los que continúan la rama, los varones en Almería y una hembra que se quedará aquí y se casará con uno, continúa la rama aquí en Roqueta. De estos 3 varones que tuvo Fermín Estrella Martínez, que sus hijos eran José, Luis y Fermín Estrella Magán, es conveniente saber que los 3 se hicieron carabineros, fueron los primeros carabineros del cuartel de Cerrillo. El cuartel de Cerrillo, que aproximadamente se abrió en el año 1865, bueno, pues de los primeros carabineros que tuvo ese cuartel fueron estos 3 hermanos. Estos 3 hermanos estuvieron un poco tiempo y que no sabemos el tiempo total que estuvieron allí, pero sí sabemos que por el censo de Almería, que aproximadamente unos 12 o 13 años aparecen en Almería. Están ya los 3 destinados en el cuartel de carabineros de Almería. Estaba situado en al final de la calle Real y esquina con la calle La Almedina, pero su vivienda la ubicaron en la plaza de Pavía. Esto nos hace ver, según los censos, que a principios del siglo XX 3/4 partes de la población o de los habitantes de esa plaza llevaban el apellido Estrella. Es curioso e importante saber este dato. Las 3 familias se fueron abriendo y llegaron, ya os digo, están determinadas y están censados, pues 3/4 partes de los habitantes de la Plaza Pavía llevaban este apellido. Don Fermín Estrella, bueno, de Fermín Estrella, de uno de los hermanos, del menor concretamente, de Fermín Estrella Magán, nace nuestro personaje. Fermín Estrella Gutiérrez nació en el 1900, en esa plaza tan castiza de Almería como es la Plaza de Pavía. Era hijo de Fermín Estrella Moreno y de Dolores Gutiérrez Aznar. Dolores Gutiérrez Aznar, aunque había nacido en Almería, era oriunda del Marchal de Antón López, su madre, doña María Aznar. Va a tener una infancia feliz, impregnada de un gran ambiente familiar, ya que la posición económica de su familia en esos primeros años era holgada. Su padre, que había estudiado en la Universidad de Granada, administraba las exportaciones de 2 firmas comerciales situadas en Almería y también fue nombrado cónsul de Cuba y Ecuador. Su madre era, en palabra de su hijo, una mujer de gran ternura y bondad. Fue su primera maestra, ya que le enseñó a leer y quien le proyectó en el tiempo su pasión por la lectura, siendo el primer estímulo que don Fermín, en su vocación por las letras, mantuvo. Más tarde asistió a la escuela de un gran maestro valenciano, afincado en Almería, don Vicente Gómez y Noguera, que tuvo sobre él una enorme influencia y al que recordó siempre con cariño, respeto y hondo agradecimiento. En este libro, que no tenemos, en un libro que el Instituto de Estudios Almeriense publicó el año pasado, Memorias de un niño de Almería, se encuentran pasajes de su niñez donde don Fermín nos narra la alegría de su casa, los juegos de fantasía de la plaza, sus amigos, los romances, las canciones antiguas que escuchaba, las mallas, los globos de papel, las noches de verano jugando en la plaza, sus veranos en el Marchal, la construcción del puerto, etcétera, etcétera. Vivencias que jamás se borrarían de su mente y su corazón, acompañándole en todo su trayectoria, tanto profesional como poética. Pero llegó el fatídico año 1910. Fatídico para él, porque en abril de ese año, cuando aún contaba 9 años, sale de Almería con su familia, sus padres, sus 3 hermanos y su abuela María, hacia Argentina. El dolor de la partida emerge de sus textos. Dice así: yo tenía 9 años. De todos nosotros no puedo olvidar los hondos sollozos de mis padres, abrazados, mientras agitaban sus pañuelos despidiéndose de la ciudad. Los que han vivido siempre aquí y no conocen el drama del desarraigo total, no saben lo que es la tremenda, la dolorosa nostalgia del solar nativo. Emprenden el viaje en un barco llamado Atlanta. El duro momento de la partida será recordado por su madre años después. Encarna Vicente, por favor. En una noche de luna,
dejé mi tierra natal. Era una noche serena que nunca podré olvidar. Solo al soltar las amarras del barco que me llevó, de lo más hondo del alma, a todo le dije adiós. Dolores vivió permanentemente unida a su lugar de origen. El desarraigo de su tierra natal, de su bella y lejana Almería, fue cruento y nunca dejó de recordar los sitios y los momentos en que había sido feliz. Voló sin cesar con su imaginación hacia Almería. Diría en uno de los pasajes de este libro: en vuelo quisiera ir donde mis padres nacieron. Pero no volvió nunca a pisar el suelo que tanto amaba. Qué celeste estaba el cielo, qué fresca y pura la brisa. Las florecillas del campo, qué coquetas se mecían. Enloquecidos los pájaros, volando se perseguían. Y yo gozando ese encanto, con qué placer sonreía. Tiene otro poema muy bonito, este dedicado al Marchal. Almería, patria mía, cuna de mi nacimiento. De tu suelo y de mis padres saqué lo bueno que tengo. Estoicismo en la pobreza, apego a todo lo bueno, mucho cariño a los míos, respeto para lo ajeno y una paciencia muy grande para sufrir los tormentos que la vida trae consigo, para grandes y pequeños. Don Fermín, al igual que toda la familia, lleva para siempre grabado en la impronta del recuerdo el viejo solar de sus mayores. Cuando abandona Almería, nada haría suponer entonces que aquel chaval, un tanto tímido y soñador, estaba llamado a ocupar las más altas posiciones en el panorama cultural de la Argentina. Almería suele exportar, es nuestro orgullo y nuestra pena, un potencial humano que se estima en dejar alto nuestro pabellón más allá de las fronteras de casa. No es, sin embargo, frecuente la emigración de compatriotas que, como don Fermín, llegaría con el tiempo a obtener el nombramiento de su secretario del Ministerio de Educación en Buenos Aires, catedrático titular de Literatura Española en la Universidad Bonaerense, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro de varias academias de letras iberoamericanas, poeta universal y otros muchos, etcétera, etcétera, de indiscutible mérito. Voy a hacer una breve, para no cansar, una breve semblanza y un breve recordatorio de las obras más importantes que don Fermín escribió, para que nos demos cuenta del talante y de la figura que estamos tratando. Sus primeras obras despiertan entusiasmo entre los lectores y críticos literarios. Su obra inicial, El Cántaro de Plata, fue publicada en el 1924 y obtuvo el Premio Municipal de Poesía. En el 25, un año después, publica Canciones de la tarde. En el 27, con la llegada argentina de su paisano don Francisco Villaspesa, el primer contacto que tiene con un poeta y un intelectual almeriense allí, pues publica La ofrenda. En el 29, Los caminos del mundo. Pero voy a retroceder un poco en el tiempo para decirles que cabe recordar que su pasión como escritor surgió ya a los 14 años, colaborando con diversos diarios argentinos, y cuando tenía 18 años ya publicaba sus trabajos creativos que los enviaba a la Gaceta Literaria de Madrid. Entre el 34 y el 39 dirigió el periódico literario El Norte y en el 1935 da a conocer su libro El destierro. En el 41 fallece su padre y cuando está a punto de aparecer otra gran obra suya, La llama. En el 42 publica Sonetos del cielo y la tierra. En el 43 Nocturno, que esta noche vamos a leer un trozo de ese libro. En el 49 recibe el Premio Nacional de Poesía en Argentina con Sonetos de la soledad del hombre. En el 63 la prestigiosa editorial Losada publica su antología poética y se edita su discurso de ingreso en la Academia de las Letras. En el 68 aparece Traducciones poéticas y en el 72
el libro de las horas. El crítico literario Arturo Maraxo dice que en todas ellas aparece lo siguiente: un lento sufrimiento que busca cada vez más lo hondo, el del muchacho trasterrado, privado de su patria nativa, dolor que se engarza y se une al de sus seres amados. Ha ido preparando a fuego vivo su interior, como la vasija de arcilla encerrada en la matriz del horno. Vamos, mi compañero Juan José Ruiz Plaza va a poner voz a uno de sus poemas más hermosos, escritos y contenidos en esta obra Nocturno. He aquí que salgo para cantarte, ciudad donde vivo con mis hijos y con mis sueños. El canto que hoy nace en mi garganta, profundo y nuevo como un río sin nombre, no nace de mí, sino que viene de lejos, de la sombra y del tiempo. Buscad su raíz en el primer hombre que se puso a contemplar sin prisa esta amplitud y este cielo, en la primera mujer que se asomó pensativa a la reja de hierro y te miró sin ver, los ojos vueltos hacia la playa dulce y maravillosa de los sueños. Buscad su raíz en el primer poeta que se afirmó como un sembrador sobre la fecunda horizontalidad de tu suelo, en el primer obrero que se quedó con su herramienta en suspenso para ver, más allá de las últimas casas y de los últimos árboles, la hoguera del sol en un atardecer de invierno. Buscad la raíz de este canto en todos los que antes que yo han sentido penetrar hasta lo más hondo de su cuerpo, hasta la raíz de su carne dolorida y hasta la raíz arborescente de sus huesos, tu vértigo incesante, tu soledad compartida y la emoción que nace de sumar todos los afanes de los vivos y todo el pasado definitivo de los muertos. Soy el que mira hacia atrás y recoge el mensaje que viene desde la orilla lejana del tiempo. Soy el que recoge el mensaje que duerme en los retratos amarillentos de los abuelos, en las cajas de música que guardan el amor y los valses en la penumbra de los salones desiertos, y en la vieja revista donde todos los hombres usan barba y galera y miran con los ojos melancólicos de 1900. Soy el que recoge el mensaje plural y enternecedor que viene de los recuerdos, pero soy también el que vive sumergido en el tránsito, en la prisa y en el aire belicoso y con olor a nafta de nuestro tiempo. Este es mi canto. Y Dios me dé fuerzas para decir, con palabras que nazcan solo de la raíz de mi sangre y de mi pecho, todo lo que vive en ti como el latido en el cuerpo, y para decir cuánto te quiero, ciudad donde viven los seres que amo y donde descansan mis muertos. Bueno, continúa la exposición de don Ignacio después de este excelente poema. Voy a hablar muy breve de su obra en prosa porque don Fermín tenía contabilizado más de 50 obras entre obras poéticas y en prosa. Federico Cañada Padilla, hermano de Ana María y familiar de don Fermín, me regaló un libro que encontró en el Rastro de Madrid con 18 cuentos escritos por él y publicado en el 1970 en México por el Fondo de Cultura Económico. El prólogo lo hace Francisco Monterde y dice que son cuentos posteriores al modernismo, con relatos realistas y con una prosa que se convierte a veces en lírica. Nos recuerda que este va a ser el estilo imperado en su novela, Memorias y escrito de viaje. Esto quiere decir que don Fermín se incorporó muy pronto al estilo postmodernista de Rubén Darío. Escribió críticas e historias literarias, en total 9 obras. Obra educativa, algunas en colaboración con su esposa Josefina Barrio, que después la mencionaremos y de ahí hablaremos. Escribió 8 obras de este tipo. De su memoria destacan Recuerdos de mi vida literaria,
en el 1966. Y también en Almería, en su viaje del 1974, la editorial Cajal publicó un libro que ha quedado para la historia, un libro muy emotivo para él que tituló Almería del recuerdo. En el 1934 retrocedo un poco para hacer un poco la semblanza de su señora. En el 1934 se casó con Josefina Barrio, argentina, pero descendiente de gallegos, con la que tuvo 4 hijos, Josefina, Fermín, María del Mar y Alba. Su señora era profesora del Conservatorio de Música, pero colaboró con él en la confección de varios libros de texto, libros publicados por la prestigiosa editorial Capeluz, que los compañeros que han sido docentes como yo saben que hemos trabajado y estudiado y que es verdad que es una gran editorial. Acompañó a su esposo en casi todos los viajes que éste tuvo que realizar, tanto por el continente americano como por el resto del mundo, unas veces como diplomático y otras en representación de la universidad donde ejercía. Y paso a un capítulo de él muy interesante, muy importante y quizás el de mayor recuerdo para las familias que están aquí acompañándonos. Sus viajes a España. El niño de la Plaza Pavía y de la Alcazaba, el de los globos de papel, que muy a su pesar hubo de salir de su ciudad, con el aluvión esperanzado de las corrientes migratorias, ha dado en Buenos Aires lo más hermoso y enamorado de su espíritu. Su nombre salta los mares y aparece en la prensa y en las revistas españolas. En Almería, nuestro historiador y cronista de la ciudad, don Juan Antonio Martínez de Castro, que fue el fundador de la Sociedad de Estudios Almerienses, ha visto y ha leído con asombro y satisfacción ese nombre que le es familiar, Fermín Estrella Gutiérrez, y se pone en contacto con el joven poeta y pedagogo. Es el primer hilo de comunicación de don Fermín, establece con los intelectuales de su ciudad de origen, que vive por aquella época una nueva transformación. Es 1929, y con 4 libros de poemas publicados que han alcanzado un justo reconocimiento, don Fermín regresa a España con una emoción intensa. Viene de recorrer ya varios países donde ha acudido a instancias del gobierno argentino para estudiar los planes de instrucción pública. Alemania y Egipto han sido algunos de los países visitados. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid le ofrecen una comida en su honor, a la que acuden destacadas personalidades y escritores, como era Pérez de Ayala y Azorín. En ese acto entabla amistad con Ortega y Gasset, Eugenio d'Ors, Ramón Gómez de la Serna, Gerardo Diego y, como no, nuestro Federico García Lorca. Es después de cumplir con sus obligaciones diplomáticas cuando, con un profundo estremecimiento, regresa por primera vez a su ciudad natal. Él lo recuerda así. Entonces vivían aún mis padres, y ellos vinieron, en cierto modo, simbólicamente conmigo. Mi emoción al volver a la Almería de mi infancia no tuvo límite. Entré llorando y salí llorando de la ciudad que me vio nacer y a la que volvía hombre ya como el hijo pródigo. Ni qué decir tiene que lo primero que hizo fue ir a ver y abrazar a todas sus familiares y amigos, que la acompañaron y agasajaron en todo momento. El joven poeta, con su encuentro con la Almería culta de entonces, con sus parientes y amigos de sus padres, le hicieron aún más hermoso y cálido el regreso. En versión recogida por las crónicas del padre Tapia, aquí se le hizo una comida en su honor, asistiendo a la misma un numeroso grupo de personas entre las autoridades civiles e intelectuales, así como familiares y amigos. Todo esto está recogido en las impresiones de su primer viaje en un libro que él tituló Un fin europeo, que data de 1930. Su segundo viaje lo hizo don Fermín mucho después. Tardó mucho en poder venir. Fueron muchas las circunstancias que le ocurrieron, que le sucedieron, para no poder venir antes a España. Vino por segunda vez en el año 1961 y venía de regreso de la misión que la Academia Argentina de las Letras le había encomendado realizar en Italia, Francia y España,
donde he recibido por el presidente de la Real Academia Española, don Ramón Menéndez y Vidal, y además otras personalidades. Como siempre, rompe el protocolo y deja un hueco para venir a Almería. No podía ser menos. Y viene en esta vez acompañado de su esposa y de sus dos hijas menores, María del Mar y Alba. María del Mar recuerda aquel viaje porque comprendió los sentimientos de arraigo a su tierra y el cariño por su familia que siempre su padre le había estado recordando y le había mostrado. Nos dice María del Mar en una carta que me escribió, dice: llegó a Almería para visitar a la familia que se volcó en su recibimiento. Se emocionó al ver que ya faltaban muchos de los que él en su primer viaje del año 29 ya no estaban. Pero lo más grandioso para mi padre fue volver a ver a su tía Trinidad y su entrada en el marchal a lomo de burro. No dejaba de emocionarse saludando a unos y a otros. Fueron días muy felices. Me van a perdonar que haga aquí un paréntesis, porque mi buen amigo, don Juan Antonio Pérez, nos va a prestar su voz para recitar una poesía que su hija Alba ha escrito para este momento. Padre mío, qué dolor antiguo, no me lo dijiste. Qué pena tan amplia, nacido de luna, enredado en lámparas. Padre mío, no me lo dijiste. Ese barco que se fue del puerto aquella mañana, y tú tan solo, y tú tan pequeño, olvidado en juegos. Sobre un mar azul de tu tierra España, lo amigo, Almería patria o tal vez la chanca prendida a tu alma. Plaza de Pavía que dibuja lágrimas, no me lo dijiste, que solo tú estabas. Un ruido de pasos nos viene de lejos y nos acompaña. Abuelas, hermanos, piel de mis ancestros, olvido de anclas. A América iban a buscar un pájaro despoblado en alas. Padre mío, que solo tú estabas, que solo tú estabas. Gracias. En 1971 regresa de nuevo al lugar de sus sueños. En su equipaje trae el libro de poemas de su madre, que ha publicado como homenaje póstumo a ella. Es el que tengo aquí delante, que se lo dedicó en el año 1974 a don Luis López Navarro. Regala y firma muchos ejemplares a familiares y amigos, como queriendo dar a conocer el alma de poeta que su madre llevaba dentro, y como en todos ellos hay siempre un nostálgico recuerdo de la Almería de su sueño. Aprovecha, cómo no, como siempre, saltándose los protocolos, para subir al marchal, para seguir viendo a los amigos de siempre, antes que el maldito destino se lo arrebate. Y por último, regresa en el 1974. Esta vez va a ser ya la última vez que pueda visitarnos. Y de este viaje tenemos la suerte de que está con nosotros un testigo presencial del mismo, que además le acompañó durante algunos días en las visitas que don Fermín hizo, tanto a Roquetas como al marchal, que nuestro buen amigo, don Luis López Navarro. Por favor, don Luis, ¿nos puede acompañar? Don Luis, ¿puede usted ilustrarnos con aquella visita de don Fermín? ¿Cómo fue sus contactos con él? Bueno, que tengo un poco fónico, tengo una afonía. Mi primer contacto vino a través de su primo Fermín Padilla Estrella, que éramos compañeros. Yo trabajaba en el Ministerio de Renfe, éramos compañeros. Como él conocía que yo tenía algunas publicaciones, algunas cosas, me preguntó si mi primo conoce algo. Digo, no encuentro nada en Almería, ni tengo referencia. Y entonces me prestó él un libro, parece que el Viajero del Mundo, Viajero del Mundo, donde está el poema que dedica al marchal a casa de mis abuelos. Me gustó tanto la poesía que le hice un artículo, una glosa, que la publicó la Voz de Almería amplia, donde yo comentaba las impresiones que había captado en el poeta, en su viaje, las emociones, con estrofas de su poesía. Eso llegó entre el primo, dice, esto tiene que verlo mi primo, que me se le mandó
y de ahí ya partió una amistad estrechísima con él, una amistad casi muy entrañable. Y cuando vino ya, unos años después, ya había conectado conmigo y con don Florentino Castañeda, que era un señor que también procedía de Madrid, había estado en la Diputación de Madrid, de secretario más que de la Vardavia y eso, y un hombre muy conocido, había hecho publicaciones sobre él en el BCE, don Florentino, y ya cuando vino a visitar la Almería, que venía procedente de esto en Italia y tal, pues nos cogió como sus dos personas de confianza, ¿no? Que le hicimos conectar pues, con el alcalde de Almería entonces, con la prensa, con todas las personalidades de los círculos intelectuales. Dio una charla en el círculo italiano, se dio en el casino, una charla muy especial, pues iba totalmente dedicada a su recuerdo. Días después fue una conferencia en la Biblioteca Villespesa, que estaba entonces en el paseo, donde trata su recuerdo y todo eso, y muy emocionado. Días después de eso, sí, lo traje ya a Roqueta, porque él quería visitar Roqueta, la ciudad de su antepasado. Yo hablé con mi tío Paco Estrella, que todos lo conocen, y digo, me voy a ir con este señor que un gran amigo y que sí tengo referencia de además por la prensa, lo seguí estos días su estancia en Almería. Lo traje y es lo que quería ver más que lo que eran los cerrillos, toda aquella parte que habían estado en el coche mío. Me llevaba mi tío Paco y la señora. Mi mujer se quedó aquí con Fuensanta, entonces mi tío estaba ya casado con Fuensanta González. Y nos íbamos a esa zona y él emocionado viendo con un cuartel donde viene a estar su antepasado. ¿Cuartel de Cerrillo? Unos solares que mi tío Paco dice, no, hay unos solares que eran de los Magán, de los Moreno Magán. Llegamos hasta unas casas derruidas, de adobe, de tales, y él eso emocionado. Y ya después vinieron toda la familia de Marchal, los Carmona, los entrenadores Carmona, que es un gran extraordinario. Pero eso fue un día después, ¿no? Un día después, sí. Porque vinieron los Carmona, que venía con todos ellos, con Luis, con Manolo, con Juan, que tuvo una gran amistad. Y dice, queremos que baile. Digo, él quiere subir a marchar. Digo, yo estoy dispuesto a llevarlo el día que digáis. Hombre, lo ideal sería un sábado, un domingo, para darme concentración. Y efectivamente ya convinieron, lo esperamos allí. Él pensaba, una visita sin importancia, en la que, bueno, tú me llevas, visito los saludos de los amigos, veo aquello. Y fue algo inolvidable, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué fue inolvidable? Bueno, inolvidable por la acogida del pueblo. ¿Sí? Eso fue cuando llegamos, cuando se suben por el coche de Cuesta Blanca, yo por relajado, cantando el fandanguillo de Almería, y que la mujer como era de música, digo, oye, ¿conoces algo de Juan de Manuel del Águila? ¿Conoces su famoso Si vas para la mar? Hombre, no lo conocía, pero tengo que pedir seguridad, total que... Y cuando llegamos a marchar ya se paró, para el coche, Luis, para el coche. Y se me embelesado, ay, puro, madre mía, llorando casi. Y se oyó un cohete. Dice, oye, ¿qué fiesta? Digo, no tengo idea de que sea fiesta. Digo, pues mejor una prueba de las minas, un petardo y tal. Y cuando bajamos al pueblo, los Carmones están porque algunos sabrán la acogida que tuvo. Era el pueblo emocionado. Habían preparado en un solar antiguo que creo que perteneció a su abuelo. Habían preparado allí bailes de migas, sartenes de fritada, vino, quien tocaba la guitarra, quien tocaba un acordeón, quien recitó poetas locales que recitándole allí poesía por cola, vamos, algo impresionante. ¿Pero qué pasó en la comida o en la sobremesa? Al final ya de la sobremesa, sí. Esto duró desde por la mañana hasta las 5 o más de la tarde. Él era emocional, era como una esponja, ya no podía estarse de emoción, vamos. Y entonces dice la mujer, que muy dispuesta, Josefina era una mujer, yo le decía, que Zenobia Camprubí, digo, era Zenobia Camprubí, la de Juan Ramón Jiménez, que lo llevaba, y digo, era eso. Y entonces, dice, Fermín, estaba en un apartado, estamos los tres, dice, tienes que improvisar algo, tienes que decir algo, tu familia espera algo. Y dice, mira, ¿y qué digo yo? Si estoy tan emocionado que no puedo decir nada más que hermanos míos, queridos míos, gracias por todo, pero no puedo decir más. Y digo, no sé, en el momento que recité usted el poema del Marchal, la casa de los abuelos. Dijo, ¿y dónde está el libro, el viaje? Digo, el libro, no, los poemas lo tuve que escribir en el bolsillo, se lo di, me dio un abrazo.
Dice, esto es una previsión providencial, ¿cómo se te ha ocurrido? Y pues en previsión, pues, como usted dice, pues en previsión lo he echado, lo leyó y ese ya fue el colmo de la emoción. ¿Qué le parece, don Luis, si escuchamos ese poema? Ah, pues sí, estupendo. A mí me encantó Pues, cuando... doña Nieves Molina... Y nuestra relación vino por ese poema, precisamente me gustó, y hice ese artículo, a los 30 años publicarse por el poema. De ahí partió la amistad. Buenas noches a todos. No sé si me oye bien porque tengo la voz. El cielo, risa azul y témpanos de nubes. Vuelan perfumes ásperos de tomillo y romero, luz en valle y montaña y quietud de domingo en soledad. El sol pinta colores jóvenes en árbol, piedra y cielo. Montado en asno gris voy andando el camino. La emoción me acobarda y una ternura ansiosa me humedece los ojos. Allí está el pueblo, nido blanco en la falda de la montaña ocre. Allí naciste tú, abuela, que ahora vives en el jardín del cielo. Allí está tu raíz, corazón y tu sangre. Marchal Denis, un nombre de cal y tiempos moros. La torre de la iglesia, un rebaño de casas, viñas, barrancos y almendros. ¿Y esos gritos de niños? ¿Y esos tiros al aire? La espera suma voces empujadas de júbilo. Corazón de la tierra, ¿cómo te siento ahora? Yo me bajo del asno y empiezo a andar. Mi cuerpo tiembla de fiebre y frío. Y por calle de viejas y de niños y mozos entra al pueblo mi pena como un marino ebrio. Un silencio de muerte y el fantasma del tiempo. Yo nada veo, nada. Allí la tienes, mírala, allí nació tu abuela. Abuela, ¿dónde estás que te llamo y no vienes? Tú que siempre querías darle la mano al niño, tú que en tierras de América soñabas esta tierra. Abuela, abuela mía, hoy te traigo conmigo. Y el pueblo, mudo, yerto, se ha replegado en círculo. La casa blanca espera y su portal de siglos crucifica mi angustia. Yo solo para verte, con los ojos cansados de sueños y paisajes. Tú sola, casa mía, que aún los nacidos lejos somos tuyos, de aquí. Mamá, abuela, que entren estos buenos amigos. Vino habrá en la bodega y fuego de sarmiento en nuestro hogar de antaño. Y se quiebra un sollozo en mi garganta y tiemblo con un dolor que viene ululando a mi espalda. Todos se han descubierto y hay un silencio oscuro que quiere hendir los años. Un brazo me sostiene, un pájaro sin nido a su alcándara ha vuelto. Casa, castillo, iglesia, para mí, todo el mundo. Don Luis, pero cuando subían para el Marchal, en el trayecto largo, en una charla distendida, hubo ahí La broma de su noviazgo, quizás fue el que te contaron. Porque hemos visto una escena donde se ve a don Fermín al lado de una famosa poetisa argentina, Alfonsina Storni. Pues mucho se ha hablado de que si don Fermín, es verdad que trabajó mucho con ella, y la señora, en plan distendido, contó una anécdota que don... Sí, no, me comentaba hablando de... Porque don Fermín encontró a las personas así inteligentes y eso era de una distracción y de una cosa tremenda. Y dice, hablando ya de no sé qué, de la poesía, de la poetisa, dice, dice, ¿no sabes que si me descuido me lo quita la Alfonsina? Digo, hombre, por amor de Dios, ¿cómo es eso? Dice, bueno, estábamos casados, pero estamos ya noviando, pero él en broma no jamás decía, sí, pues mi novio, no, al contrario. No, éramos compañeros, ella era mayor que yo, se me llevaba varios años, dice, ya lo sé, pero ella dice, nosotros nos volvíamos en el terreno poético,
Dice, no, Fermín, que yo te quería llevar a otro terreno si te descuidas. Y así en broma dice, no, éramos amigos y tal, pero dice, no, la verdad es que si había días que llegaba, mira que voy al estudio de Josefín de Alfonsina, que estamos preparando unos poemas, quiere que haga un prólogo, que le haga tal, total que dice, pero en fin, no pasa al final nada, sino que estaba él totalmente como compañero del campo poético con ella, pero él dice que no, digamos, no es que buscaba la otra eso, dice, pero hubiera, si me descuido, como era ella inteligente, Alfonsina, era una mujer inteligente, dispuesta, algo neurótica, dice, pero muy de gran, y si me lo hubiera quitado. Esa fue la broma que me gastaba. Don Luis, en esa sobremesa que tuvieron, allí hubo, pues, intercambio de trovos, ¿no? Hubo alguien que allí quien tocaba, en la del marcha, quien tocaba la guitarra, el acordeón, quien hacía más, era algo para vivirlo, porque yo, siendo ajeno a aquello, me sentí emocionado y de ver la acogida que le hicieron toda la familia del Marchal y de Nilo, los que habían acudido, y hubo uno que recibió, vamos, varias cosas, pero un trovador recibió unas poesías sencillísimas, elementales, pero con una gracia que se las mandé después, pues a él le encantaron. Y cuando después de irse le mandé un dossier con todas las reportajes que se habían publicado en Almería, entonces te lo mando como recuerdo de tu estancia aquí en Almería, porque al final nos tuteábamos y ya decimos que éramos parientes, los Maganes, antepasados míos, los suyos que eran parientes, según dice mi tío Paco Estrella, dice, tu bisabuelo y los Maganes, Moreno Maganes eran parientes total. ¿Quiere usted escuchar parte de aquellos trovos y además recitados por quien le hizo la competencia? Por el mismo, era si no en ese viaje suyo, en el anterior, ¿eh? Pues por favor, don Antonio Ufarte puede... Buenas noches. Como sabéis, estoy aquí para recitar un poema de Fermín Estrella Gutiérrez. Pero le diré que este verso viene precedido de otro que le cantaron a él uno de sus amigos llamado Francisco Fernández. Este verso se lo cantó así: que el hombre era tan notable que en este pueblo se crió, y con su saber tan grande este pueblo visitó en recuerdo de sus padres. A lo que contestó Fermín Estrella, después de unos minutos de pensar: manos que cogéis esparto, oh que bien sabéis cantar, coplas corazón de pueblo, que me vais a hacer llorar. Y se echó a llorar, creo. Pero nos queda todavía una hermosa poesía que su hija María del Mar, a tipo de romance, escribió o ha escrito, igual que Alba, para este momento. La va a recitar mi compañero Juan José y va a poner todo el sentimiento que ella, con la cual me comunico, me dice que puso a la hora de escribir este romance. Este romance lo escribió efectivamente María del Mar Estrella en el año 1980, que era cuando don Fermín Estrella Gutiérrez cumplía los 80 años. Entonces le hicieron un homenaje en Argentina, en un museo, el Museo Ricardo Rojas. Ahí le leyó por primera vez este romance y don Fermín Estrella lo escuchó entre lágrimas. Y dice así: de un puerto pequeño y blanco, bajo una lluvia de estrellas, partía sereno un barco hacia las costas de América. En el puente, desvelado, un niño de ojos violeta mira su pueblo lejano y al dar vuelta la cabeza mide el océano ancho, redondo, como un planeta. A lo lejos se oye el canto de una perdida saeta y el niño siente salados el corazón y la pena. Adiós, cortijos y campos, adiós, burricos de feria,
olivos donde he jugado, castañas que compartiera a la luz de los gazpachos y al rumor de las acequias. Adiós, muros milenarios de esa alcazaba que tiembla como un águila de mármol, mitad nube, mitad piedra. Mi desnudez y el verano y mi virgen marinera y esas alas de cobalto de mi cielo en primavera. Pone la madre su mano sobre el hijo y lo serena. Ojos de tibio remanso, frente de sabia nobleza. Niño mío, escucha. Escucha el canto de tu tierra donde fueras, que tu raíz se hará árbol y tú un gallardo poeta. Algún día, retornado, volverás a esta tu tierra. Besa por mí los sembrados. Búscame en todas las ferias y ese día azul y ancho, hombre ya, grave poeta, di que Dolores ha anclado en Almería la bella, que al marchal subo de blanco como una novia risueña y que por mí están cantando campanarios y doncellas. En ti latirán los pasos de nuestra estirpe andariega, que si el sufrir es hermano de todo aquel que navega, no olvides nunca que el llanto de un andaluz es riqueza. Un puerto pequeño y blanco, un puerto como Roquetas, una jauría de estrellas, a lo lejos solo un barco y una lágrima que tiembla. Sobre el puente, desvelado, el niño de ojos violeta, padre y madre a su costado, le dice adiós a su tierra. Y en la palma de su mano brilla la cruz de un poeta. Acabo diciendo que desde este momento su raíz, la raíz del poeta, está ya clavada en esta tierra. Tierra acogedora como es nuestra Roqueta, y como un impulso ancestral le lleva a formular esta profesión de amor e integración, cuando al final exclama con una fuerza rota por la congoja, que aún los que vivimos lejos somos tuyos de aquí. Es la querencia innata del hombre bueno, fiel a la ley de los suyos. Azorín, que al final fue muy amigo y admirador de nuestro paisano, escribió de él en una ocasión esta definición: Fermín Estrella Gutiérrez es de España y es de Argentina, pero yo añado que es sobre todo un almeriense de corazón, cuyas raíces suben desde Roquetas al Marchal para fusionarse en el alma de nuestra Almería. Muchas gracias. Bueno, y con el corazón conmovido, sinceramente, por esta bellísima exposición y por esta manera tan viva de recordar al alma, a la persona de don Fermín Estrella, a través de sus familiares, a través de su palabra, pues solicitamos, agradecemos como al principio al señor alcalde que esté con nosotros y solicitamos de él unas palabras como cierre de este acto tan, insisto, tan bello, tan sentido, tan estético y tan emotivo. Con ustedes, don Gabriel Amat. Buenas noches. Es para mí, como alcalde de Roquetas, una gran satisfacción estar en un acto tan emotivo como este y también como presidente de la Diputación de Almería, que ha colaborado a que una gran persona nacida en Almería se conozca algo más. Quiero agradecerle al área de Cultura, a María Dolores y al conductor de este magnífico acto, y especialmente a don Gabriel Cara, a don Ignacio. También tenemos allí al delegado de Educación que está escondido allí por detrás. Quiero agradecerle también su estancia aquí, al alcalde de ENI,
que fue alcalde también de Roquetas, a concejales y a concejalas del Ayuntamiento de Roquetas, al director del Instituto de Estudios Almerienses, a Rafael, a doña Nieves, a don Antonio Ufarte, a don Luis López, a todas aquellas personas que han contribuido a que este acto haya sido un acto importante y que hemos conocido a una gran persona que nació en Almería, pero que se tuvo que ir, como mucho. Hay personas que brillan por su trabajo, por su esfuerzo, por su sabiduría, por su conocimiento, y hay otras personas que pasan por la vida que también se fueron y que no sabemos que se fueron, pero que se fueron. Porque en aquellos años, en los años 1900, 1930, 1940, hasta el 1950, por desgracia, se tuvo que ir mucha gente de nuestro país. Tuvo que irse mucha gente a otros sitios, como ahora aquí ha venido y está viniendo mucha gente de otros lugares, también buscando horizontes, buscando estabilidad, buscando algo para darle a su familia que en su propio país no lo tenía. Estabilidad. Eso es algo que por desgracia también está sucediendo. También está sucediendo con muchas diferencias, pero que también está sucediendo. Ojalá cada persona que nace en un país tenga la estabilidad para darle el trabajo, el esfuerzo a su familia y para darle lo que una persona tiene derecho a tener: estabilidad y bienestar. Eso es lo importante. Pero en este caso nos sentimos satisfechos, orgullosos, de que de este municipio, del municipio de Roquetas, del Marchá, de la provincia de Almería, hayan salido personas ilustres que han dejado y que dejan el nombre de la provincia de Almería por lo más alto. Y la verdad es que tenemos muchos y buenos. Eso es lo importante. Y actos como este, para ir conociendo a estos magníficos personajes y a esta gente que han hecho y que han trabajado y que han dejado el pabellón de España muy bien y por lo más alto, pues nos tenemos que sentir orgullosos. Aquella gente que vivimos en su provincia, que vivimos en su pueblo, que ellos nacieron, pero que no han tenido la oportunidad de seguir viviendo en él y tuvieron que irse, por los motivos que fuera, a otro sitio. Pero eso demuestra la gente y el potencial de gente de nuestra provincia, que tenemos gente por todo el mundo, muy importante. Y hemos visto en estos días un almeriense que es de las fortunas más ricas de Argentina. Lo hemos visto en los medios de comunicación. Pues todo eso nos llena de satisfacción, todo eso nos llena de orgullo. Ahora hemos conocido a una persona culturalmente importante que ha escrito una cantidad de libros, que ha estado en el gobierno argentino también como secretario de Estado, que ha trabajado y que ha dejado el nombre de Almería por lo más alto. Y esa es la satisfacción y el orgullo. Por eso el Ayuntamiento de Roquetas, la Diputación de Almería, que tutela el Instituto de Estudios Almerienses, siempre estará en la línea de hacer todo aquello que sea importante para personajes, para personas
de nuestra provincia para que las podamos conocer mejor y podamos disfrutar de todo aquello que a ellos tanto trabajo les habrá costado. Muchas gracias y enhorabuena.